Señor, y que cada día, Señor, seamos libres, Señor, para servirte, libres, Señor, para seguir adorándote, libres, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, Señor. Señor, este tema de este día, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo, Señor, para que recapacitemos, para que meditemos en tu palabra, Señor, y pongamos por obra, Padre, todo lo que tú nos estás enseñando. Te honramos, te bendecimos y usa una vez más mi vida, Señor, y sé tú en todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El día martes, estábamos en la clase de discipulado y daba el tema de las reacciones físicas y espirituales cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, cuando estamos en la presencia de Dios. Pero un punto que a mí me edificó mucho, aunque uno lo sabe, pero cuando tú lo estudias, lo ves, dices, wow. El saber que tú eres el templo del Espíritu Santo. El templo no son estas paredes, el templo eres tú. Y saber que en ese templo eligió el Espíritu Santo habitar en ti. Él está aquí, Él está en ti, que eres el templo. Entonces el Espíritu Santo te necesita a ti, me necesita a mí para poder expresar lo que Él quiere decir. Amén. Entonces, cuando estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, rebosando del Espíritu Santo, de eso va a hablar nuestra boca. Y eso dije, wow. O sea, el Espíritu Santo habita en mí. Dilo, el Espíritu Santo habita en mí. Por eso es tan importante que cuidemos este templo. Porque es donde Él habita. Imagínense el templo que Salomón le construyó a Dios. ¿Recuerdan cómo dice la palabra que fue construido? Con oro, con diamantes, con piedras preciosas, con plata, con muchas cosas preciosas y valiosas. ¿Verdad? Ese fue el primer templo que se construyó para Dios. Imagínate el privilegio de que tú seas un templo para Él. Que es más valioso que todo el oro y la plata. Es poderoso eso. Es poderoso saber que aquí está Él, que aquí habita Él. Entonces hay que llenarnos de Él cada día. ¿Para qué? Para que, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que estamos hablando? Amén. Entonces, si estamos llenos de Dios, vamos a hablar de Él. Amén. Y nuestras conversaciones van a ser Él. Pero si no estamos llenos de Dios, pues, ¿qué estamos hablando? Ahí se los dejo de tarea. Bueno, vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para que tengan qué? Vida en abundancia. Amén. Entonces Dios tiene un plan. Tiene un plan y ese plan está escrito aquí. ¿Quieres conocer el plan de Dios para tu vida? Aquí está escrito. Amén. Amén. Aquí está escrito ese plan donde Dios nos dice, aprendan, crezcan, coman, beban, disfruten mi verdad. Perdón. Hacer eso
Es el secreto para una vida rica y en abundancia y satisfactoria y llena de gozo. Ese es el plan de Dios. Este es su plan para nosotros. Pero les tengo noticias. El diablo también tiene un plan. El diablo también tiene un plan. El diablo y sus demonios tienen un plan. Y ellos son los principales enemigos de nuestra alma. Entonces, por un lado vemos que Dios quiere que tengamos una vida plena, abundante, bendecida, y por otro lado los demonios lo que quieren es esclavizarnos, destruirnos y robarnos. Ese es el plan del enemigo. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 6, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, como hombres, como seres humanos, no militamos según la carne. O sea, no somos soldados según como hombres. No estamos militando, no estamos yendo a la guerra, porque quiero que sepan que estamos en guerra. Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, estás en guerra. Amén. Entonces, dice que las armas de nuestra milicia, o sea, de la guerra, las armas que tú y yo usamos para esta guerra no son carnales, no son físicas, no son las armas que tú y yo conocemos. Dice que son armas poderosas en Dios para la destrucción. ¿La destrucción de qué? De fortalezas. Para demoler las fortalezas. Para defender un territorio. ¿Cuál territorio tú tienes que defender? Cuando los soldados, el ejército, van a la guerra, van a un territorio donde van a pelear, a un campo donde se van a enfrentar con el enemigo. ¿Amén? ¿Cuál es tu territorio por el cual tú tienes que pelear? Es tu mente, es tu alma. Ese es, y el Señor nos dio las armas para la destrucción de las fortalezas. ¿Dónde se forman las fortalezas? En la mente. Amén. Para demoler esas fortalezas. Dice también, derribando argumentos, o sea, derribando todo razonamiento y todo pensamiento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando, dice que, cautivo todo pensamiento, todo propósito, toda disposición en sí mismo, todo pensamiento, todo sentido, todo entendimiento, toda maquinación que tú y yo podamos tener aquí en nuestra mente, la tenemos que llevar cautiva a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, de acuerdo con esta palabra, con este versículo, estamos viendo que estamos en una guerra espiritual. Cada uno de nosotros que ha cautivado la mente de la humanidad. Y la única manera de renovar nuestros pensamientos y liberarnos de todos malos hábitos que destruyen nuestra vida es utilizando los recursos espirituales. Pues, ¿cuáles son esos recursos espirituales, pastora? Pues es la palabra, es la oración, es el ayuno, es la adoración, es la alabanza y muchas otras cosas. Es la intercesión.
Entonces Dios nos ha dado las armas espirituales. Y si tú has creído hasta el día de hoy que tú no tienes esas armas, pues déjame decirte que sí las tienes. Solo pídele al Espíritu Santo que te ayude a utilizarlas. Y miren, Dios ya ganó. Dios ya nos dio la victoria. Amén. Nosotros tenemos que pelear. Cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, ellos tenían que pelear contra los que habitaban en esa tierra. Entonces, Dios ya nos dio la victoria, Dios ya nos dio sus promesas, pero nosotros tenemos que pelear por los pensamientos que aquí habitan o por los sentimientos que habitan en el corazón. Esos son nuestros enemigos. Porque el diablo viene ¿a qué? A bombardearnos con pensamientos. Con pensamientos de maldad, con pensamientos de mentira, de engaño, con pensamientos de lujuria, con pensamientos de robo, con pensamientos de muchas cosas. Entonces, todos esos pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay que obedecer a Cristo, lo que dice Él en su palabra, que obedecer lo que el diablo nos está diciendo en nuestros pensamientos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, estos recursos se tienen que utilizar apropiadamente, porque si no lo hacemos, no va a funcionar de una manera eficaz. Al igual que Dios, el diablo y sus demonios tienen un plan específico para nuestra vida. Y como ya les dije, inició desde cuando fuimos concebidos. Ahí inició el plan. ¿A cuántos el diablo no quiso matar cuando estaban en el vientre de su madre? ¿Cuántos no tuvieron el peligro de ser abortados? Muchos. Desde ahí el enemigo, ¿saben por qué? Porque el enemigo sabe que tú tienes un potencial poderoso, que tú tienes un plan divino y eterno, porque hay un propósito para tu vida. Entonces, ¿el diablo qué quiere hacer? Destruirte. Y entre más pequeñito, mejor. Te empieza a destruir, querer destruir tu vida. Entonces, en el momento que tu vida fue planeada por Dios para ser bendecida, también fue planeada por el enemigo para destruirla. Nada de lo que ha sucedido desde nuestra niñez ha sido por accidente. Nada. Todo está planeado. El enemigo está atento a cada paso que tú y yo damos, a cada pensamiento que tú y yo tenemos, a cada palabra que sale de nuestra boca. Y si nosotros le damos derecho legal, pues él entra, me dice, con permisito, y empieza, ¿verdad?, a oprimirnos. Amén. Entonces, Satanás planeó eventos y mentiras para edificar fortalezas mentales y emocionales que nos mantendrían cautivos. Y todo este plan es con el único objetivo de arruinar una vida y alejarla de Dios. El enemigo siempre nos ha mentido. Es el padre de la mentira, ¿no? El enemigo siempre ha dicho, nosotros empezamos a decir, es que Dios no me ama, es que Dios no es bueno, es que Dios si fuera bueno no me hubiera pasado lo que me pasó. Es que si Dios fuera bueno, los niños no morirían de hambre. Entonces estamos en ese engaño donde le estamos echando la culpa a Dios de todo lo malo, cuando todo eso malo es obra del diablo.
y del pecado, porque cuando pecamos, pues hay consecuencias. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diablo para lastimar nuestra alma? Hay dos objetivos. Número uno, que nunca llegues a conocer a Dios. Ese es el primer objetivo, que nunca llegues a conocer a Dios. Y en caso de que ya lo conozcamos, el plan es que tú que nosotros nunca alcancemos el potencial y la abundancia de vida en Él, la abundancia de vida que Él nos ha prometido. El diablo no quiere que tú y yo seamos bendecidos. El diablo no quiere que tú conozcas a Dios, porque podemos estar aquí sentados y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una relación con Él. Ayer miraba un testimonio de un pastor que me conmovió mucho. Este pastor daba su testimonio y decía que el Señor lo llamó, él era, pues no conocía de Dios. Llegó un momento en que lo conoció, él y su esposa. Dios se les presentó y ahí empezó su relación. Pero un día, cuando su hijo estaba pequeño, dice que todos los días cuando él llegaba de trabajar, el niño corría a abrazarlo. Y papá, y lo abrazaba. Y un día que llegó, se le hizo extraño que su hijo no saliera corriendo. Y ya lo vio que venía como mucha dificultad caminando. Y le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Me siento mal. Y le miraba sus piernas así como amoratadas, llenas de moretes. Lo llevaron al médico. Le diagnosticaron una enfermedad que de verdad no recuerdo el nombre, pero era una enfermedad que va rompiendo los vasos, los vasitos. Y el médico dijo que si le llegaba al cerebro, pues ya no no se iba a salvar, ¿no? Este pastor, con lágrimas en sus ojos, le dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Sana a mi hijo, sánalo. Por favor, le decía. No me hagas pensar que yo he perdido el tiempo contigo. No me hagas pensar que no eres real. Por favor, dame una señal, dime algo. Con una angustia. Y Dios le dijo, esto lo he permitido para que tú me conozcas. Y él lloraba y le dijo, lo voy a sanar, le dijo Dios, lo voy a sanar. Y sanó a su hijo. Y años después, el que se enferma es él, y también con una enfermedad grave. Y le vuelve a orar y vuelve a suplicar. Y le dice el Señor al pastor, dijo, todo esto es porque te voy a usar. Todo esto es para que me conozcas. Todo esto es para que tú tengas compasión por los demás. Y ciertamente lo sanó. Y el Señor usa a este hombre poderosamente. El diablo siempre va a intentar alejarte de Dios. El diablo siempre va a decir, mira al Dios que tú crees, mira cómo te tiene. Enfermo, en pobreza, solo. Pero siempre hay un plan mucho mejor que ese. Un plan divino, un plan que nada ni nadie va a hacer que no se cumpla en tu vida mientras tú y yo le creamos a Él. Mientras tú y yo hagamos su voluntad. Mientras tú y yo seamos humildes delante de Él y recibamos lo que Él quiere darnos.
aún así sean problemas, complicaciones, porque de ahí aprendemos. Cuando uno pasa por dificultades, por cosas fuertes como la enfermedad de un hijo, la enfermedad de uno mismo, nuestra vida cambia, nuestra mentalidad cambia, no podemos seguir siendo los mismos. Cuando Dios nos llevó hasta lo profundo, pero de ahí nos sacó. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Un espíritu compasivo por el prójimo. Hay un potencial tan grande en tu vida que Dios quiere utilizarlo, pero primero nos va a procesar y eso no nos gusta. No nos gusta. Pero si tú y yo hemos decidido hacer su voluntad, vamos a pasar los procesos. Amén. Amén. Entonces el plan del enemigo para destruir nuestra alma es usar nuestra naturaleza pecaminosa heredada por nuestros padres. Aquí entran las maldiciones generacionales, ¿verdad? Si hubo alcoholismo, si hubo drogadicción, si hubo inmoralidad sexual, si hubo espíritu de rechazo, de abandono, de maltrato, de divorcio, de tantas cosas. Entonces los pecados que nuestros padres cometieron los heredamos nosotros. Entonces el enemigo desarrolla un plan para atacar a nuestras necesidades básicas de nuestra alma, ¿verdad? Aplicar el plan que va a destruir nuestra vida de una edad a una edad temprana. Y como les decía, entre más temprana, mejor. Entonces va a establecer heridas emocionales en nosotros. Va a establecer pensamientos mentirosos que vayan en contra de la palabra de Dios. Va a crear derechos legales para posicionarnos, atormentarnos, obligarnos a recuerdos y sentimientos que experimentamos en el pasado. Nos va a exponer a un conocimiento equivocado de Dios, donde Él siempre es el culpable de todo lo que sucede. Establecer diversas formas de idolatría en nuestro corazón. Establecer maldiciones, problemas sexuales, amor al dinero y pensamientos de independencia. Condenarnos a la muerte eterna. Eso es donde el diablo nos quiere llevar, a la muerte eterna. Pero Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Vida eterna con Él. Amén. Entonces, el enemigo sabe que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que fue heredada por nuestros ancestros, y esto tiene su base en Primera de Pedro. Permítanme. Es Primera de Pedro, si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19. Primera de Pedro, capítulo. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos perdona, nos lava, nos limpia. Amén. De todo pecado. Entonces, las maldiciones generacionales
muchas veces no se van a cumplir en nuestra primera generación. Puede cumplirse en la segunda, en la tercera y hasta en la cuarta. Amén. Entonces el apóstol Pedro, nos dice que existe una manera corrupta y vana manera de vivir que recibimos y heredamos de nuestros padres. Y debemos de estar apercibidos que cada línea familiar parece tener una cierta manera de pecar, que siempre va a ser transmitida a la descendencia. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Sí? Para deshacer toda obra del diablo. Gracias. El diablo sabe que existen áreas de debilidad por el pecado que cometieron nuestros padres en nosotros, y sin duda él se va a aprovechar de eso, tratando de desarrollar un plan maestro para arruinar nuestra vida. Maldiciones generacionales. Es que eres igual que tu abuelo. Es que eres igual que tu padre. ¿Sí? Tengamos cuidado con decir esas cosas. A los hijos, a los niños. Es que te pareces tanto a tu padre. o a tu madre, ¿no? Ok, ¿cuál es la primera cosa que el diablo hace para arruinar nuestra vida? La primera cosa que sucede es que el reino de las tinieblas establece un plan de ataque para herir el corazón de las personas a una temprana edad. Desde pequeños, el diablo ya tiene ese plan para que tu corazón sea herido, para que nuestra vida sea herida. En 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué es una maquinación? Es una acción o un plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente puede ser beneficioso o puede ser perjuicioso en nuestra vida. Entonces, como ven, el diablo le gusta planear cosas que vayan a perjudicarnos. Él siempre lo hará, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Desgraciadamente, estas maquinaciones comienzan a una temprana edad. El diablo no distingue edad, sexo, raza, color. Lo que él quiere es destruirnos a todos. Amén. El martes en Mujer se Sana hablaba sobre cómo se forma un corazón huérfano. Y es a través de todo esto, ¿verdad? Desde suplir las necesidades básicas de un niño, o sea, los padres suplir las necesidades básicas de un niño, a veces no son suplidas, o muchas veces no son suplidas. Entonces, cuando no son suplidas esas necesidades básicas, el niño crece con carencias de amor, carencias de atención, carencias de un padre o de una madre presente y muchas cosas. Entonces eso viene a afectar la vida y vamos arrastrando todo esto. La etapa de formación es desde la concepción hasta los 14 años. Y si en esa etapa nosotros no nos suplieron esas necesidades básicas, venimos afectados desde ahí. Entonces, por eso muchas veces nosotros ya siendo adultos tenemos problemas emocionales, hay temores, hay inseguridad, ¿verdad? No nos sentimos valorados, hay ira, hay enojo porque papá o mamá me abandonó y no me trataron bien, o papá y mamá estuvieron presentes pero nunca se involucraron en mi vida como hijo. Entonces todas esas cosas nos vienen a afectar a nuestra vida.
Entonces, el diablo tiene planeado todo esto para destruirnos. Todos tenemos esas necesidades básicas, todos tenemos la necesidad de estar seguros o de sentirnos seguros, la necesidad de tener protección, de tener compañía, de ser aceptados, la necesidad de ser amado, valorado, la necesidad de ser apreciados. Todos tenemos la necesidad de ser respetados y ser tratados con justicia. Todos nacemos con la necesidad de ser tocados de una manera apropiada por nuestros padres y nuestros seres queridos. Todos nacemos con la necesidad de una identidad. La identidad de que yo soy mujer y la identidad de que eres varón. Que ahora en el mundo todo ya, nadie sabe qué es una mujer. Bueno, algunos. ¿Qué es una mujer? No saben qué decir. Está tremendo, ¿eh? Está tremendo todo esto. Entonces, ya me perdí. Normalmente las fortalezas mentales, perdón, me faltó uno. Nadie nace con el deseo de ser abusado o humillado. Debemos saber que las necesidades emocionales básicas están ahí y tratarán de ser usadas en nuestra contra por el reino de las tinieblas. Entonces el diablo va a intentar una y otra vez establecer heridas emocionales. ¿Cuántos no hemos sido heridos emocionalmente? Todos. Normalmente las fortalezas mentales que nos mantienen cautivos y esclavizados se basan en heridas del alma provocadas a través de eventos vergonzosos que vivimos en el pasado, eventos humillantes, que agreden de una manera muy intensa esas necesidades básicas de nuestra alma. Y nos hieren profundamente, como por ejemplo, de estos eventos podemos mencionar el abandono del abandono de un padre o de una madre, ¿verdad? Cuando los padres nos abandonan, cuando los padres hacen comparaciones de un hermano a otro, mira, tu hermano es mejor que tú. Cuando hay abuso sexual, cuando hay abuso verbal, físico y mental. Entonces el enemigo viene a establecer pensamientos equivocados que van en contra de la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos heridos, de una manera automática surgen pensamientos negativos que normalmente tienen base en un falso razonamiento y nos aleja. Estos falsos razonamientos y pensamientos están alejados de la verdad de Dios. Entonces empezamos, es que a mí nadie me quiere. Es que mi papá, mi mamá han sido muy crueles. Es que yo nunca voy a hacer nada en la vida. Yo prefiero vivir como vivo. Yo no le quiero rendir cuentas a nadie. ¿Verdad? Entonces, cuando un padre abandona a su hijo, lo primero que piensa ese hijo, mi padre o mi madre se fue porque yo hice algo malo, porque yo hice algo que no le gustó. El niño piensa eso. Y a partir de ahí empieza a creer que él ha sido el culpable de la separación de sus padres. Ellos piensan, o los niños piensan que algo hay mal en ellos, algo hay mal en mí, que mi papá se tuvo que ir. Pensamientos
equivocados. Y con el paso del tiempo, de los años, esto va a traer y va a acarrear muchos problemas a nuestras vidas. Hay una inseguridad, hay un problema muy fuerte de rechazo en los corazones, en el alma. Y por ser rechazados, nosotros no avanzamos. Porque fuimos rechazados y pensamos que no valemos, que no podemos, que nadie nos va a aceptar. Entonces esa es una trampa del enemigo que viene a obstaculizar para que tú y yo avancemos en el Señor. Entonces empieza a crearse una nueva personalidad de ese muchacho, una personalidad torcida, una personalidad y unos pensamientos muy equivocados. Amén. Amén. Entonces el enemigo viene a establecer una posesión u opresión en el corazón del individuo a través de tormentos y ataduras demoníacas. Esas ataduras emocionales, hermanos, esos pensamientos equivocados que van en contra de la palabra de Dios, son establecidos por el diablo y sus demonios y tienen el derecho legal en la vida de la persona. ¿Por qué tienen el derecho legal? Porque creemos en las mentiras de ellos. Y cuando tú y yo creemos en esas mentiras, hay un derecho para que el diablo y sus demonios vengan a atormentarnos con los pensamientos, con las ideas, con las emociones. Muchas veces le creemos más al diablo que a Dios. Le creemos más lo que el diablo nos está diciendo que lo que Dios ya nos ha dicho y lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces empieza a crearse una vida torcida en las personas o en nosotros. El plan que el diablo tiene para arruinarnos, él va a hacer lo siguiente. El diablo lo incitará y de alguna manera logrará que se enoje con Dios, haciéndole creer que él es el culpable de todo lo malo que le está sucediendo. No hay cosa más horrible, más terrible que culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Se los digo por experiencia. Porque cuando mi esposo falleció, yo me enojé con Dios. Yo estaba enojada con Dios. Y yo le reclamaba a Dios porque se lo había llevado. Hasta que entendí que no era así. Y caí de rodillas y le pedí perdón. Y una vez el Dios me dijo, yo no te quité nada. Y es doloroso. Creer que Dios es el responsable de todas las cosas malas que nos suceden. Él quiere hacerte creer que eres un accidente y que a Dios no le importas. Fue el pilón de la familia. Ni siquiera estaba en nuestros planes. Ya fue el último. No eres un accidente. No eres un accidente. No fue un error de papá y mamá. No fuiste un error. Dios planeó que tú y yo naciéramos con un propósito. Es maravilloso, amén. Entonces, si tú, hermano o hermana, estás resentido con Dios y no crees en Él, pues eres una víctima de los planes del enemigo. La labor final del enemigo es que
tú pongas tu esperanza en cualquier cosa, llámese dinero, llámese trabajo, llámese como quieras llamarlo, que tú pongas toda tu esperanza ahí y no en Dios. Y no en Dios. Entonces, en ese momento, cuando el diablo ataca, una de nuestras necesidades básicas nos muestra una manera falsa de saciar dicha necesidad. O sea, necesito algo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Por eso trabajo tanto, por eso me rompo el lomo, como dicen por ahí, ¿no? ¿Sí? Porque nuestra esperanza está en eso. Yo no digo que está mal que trabajemos, todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero nuestra esperanza no debe de estar en el trabajo ni en el dinero, debe de estar en Dios. Para que tú y yo seamos prosperados. Amén. Porque miren, si damos en primer lugar ponemos a Dios y ponemos el dinero y el trabajo y todas esas cosas, el dinero se nos va como el agua. En los negocios a veces ni funcionan. Pero cuando tu esperanza está en Dios, Señor, mi esperanza está en ti, porque yo sé que tú vas a prosperar mi negocio. Porque yo sé que tú me vas a prosperar en mi trabajo. Es muy diferente. Amén. Entonces, el diablo tiene un plan para arruinarte. Y ese plan está entremezclado con la falta de perdón, las maldiciones espirituales, pensamientos de enemistad contra Dios y su palabra, ataques a nuestro propósito de vivir. Como ven, necesitamos renovar nuestra mente y no lo lograremos con solo memorizar unos versículos. Si realmente queremos renovar nuestra mente, tenemos que sanar emocionalmente, ¿sí? Tendremos que destruir esos derechos legales, tenemos que perdonar, tenemos que sanar nuestras heridas, aprender de la palabra de Dios, liberarnos de esas opresiones demoníacas. Amén. Amén. Pónganse de pie. Ya para que se relaje, pues se me estaban durmiendo algunos. No los quiero asustar, pero cuando una persona